Han pasado muchos años desde la invención de los medios de comunicación y con el continuo pasar de años han ido evolucionando, sirviendo para muchos más fines aparte de su principal función. Uno de los primeros medios de comunicación conocidos es el periódico. El periódico como medio de comunicación de masa apareció tras la invención de la imprenta de Gutenberg. El primer ejemplar impreso de forma masiva fue en Alemania y nació en el año de 1457 con el nombre de Nuremberg Zeitung. Posteriormente, intelectuales comenzaron a publicar escritos con forma de semanarios, diarios, revistas, etc. Fue a partir de mediados del siglo XIX, durante la Revolución Industrial, cuando se experimentó un gran desarrollo del periódico. Antes de la aparición de la imprenta existieron ciertas publicaciones que pueden ser consideradas como antecesoras del periódico moderno. En el año 59 a.C. salió a la luz en Roma una publicación conocida como Acta Diurna, Noticias del Día, por orden de Julio César, con la que buscaba poner a los ciudadanos al tanto de los sucesos que tenían lugar en la ciudad. Otro de los predecesores del periódico es la publicación de Cayuan Zabao, Noticias Mesdadas, publicadas en el Imperio Chino en el año 713 después de Cristo. La prensa nació casi con el descubrimiento de América y ahora está presente en casi todo el mundo, plasmando en sus páginas a lo largo del tiempo la historia de la humanidad y comunicando a la gente, por tanto que hoy es el medio de comunicación social más popular del mundo en cuanto a información se refiere. El origen de la prensa en Venezuela se remonta en 1806 con la llegada de la prensa al país a manos de Francisco de Miranda. En 1808, el 24 de octubre, sale en Caracas el primer número de la Gaceta de Caracas. La prensa venezolana fue en sus orígenes más que todo un instrumento político para expresar las ideas revolucionarias y realistas de la época. En otras palabras, la imprenta iba recorriendo el país buscando imprimir distintos periódicos, aún no diarios, que reflejaban el pensamiento político del momento. Los inicios de la prensa venezolana se caracterizaron por ser polémicos, en especial por aquellas entre republicanos y realistas. Teniendo como epicentro Caracas, la prensa fue diseminando a lo largo del territorio a partir de 1811, cuando en Cumaná se imprime El Venezolano, y después en Ciudad Bolívar con el Correo del Orinoco del 27 de octubre de 1818, Maracaibo con el Correo Nacional en febrero de 1822, en Puerto Cabello en 1825. Toda la fuente señala que fue entre 1830 a 1848 cuando se produjo el despegue de la prensa en Venezuela. Es también en esta etapa cuando se inician las publicaciones de carácter sumamente cultural como Correo de Caracas y otros que traían en general buenas muestras sobre bellas artes y literatura. Después entramos a la etapa de 1847-1858 cuando se inicia el periodismo de humor con El Diablo Asmodeo, y Asmodeo se trata de un periodismo humorístico satírico en contra del gobierno. Muchos pensaréis que el inventor de la radio fue Marconi, pero en realidad no es esta sino otra. El inventor de la radio fue Nicolás Tesla. Históricamente se ha atribuido al italiano Guillermo Marconi la invención de la radio. Casi al mismo tiempo, a finales del siglo XIX, otros inventores lograron realizar también transmisiones por radio, si bien la de Marconi fue la que más trascendió ante la opinión pública y por ello se le reconoce oficiosamente como el inventor de la radio. Cronológicamente, en mayo de 1895, el ingeniero ruso Alexander Popov presentó un aparato receptor de ondas telegráficas, que posteriormente mejoró, logrando transmitir en marzo de 1896 el primer mensaje telegráfico entre dos edificios de las universidades de San Petersburgo, separadas por 250 metros. Unos meses antes, en septiembre de 1895, Marconi envió una señal eléctrica entre dos puntos con unos aparatos que él mismo ideó y tan solo un año después obtuvo en Reino Unido la primera patente sobre radio que se otorgó. Unos meses después de la hazaña de Popov, Marconi montó una estación de radio en la isla Wight, al sur de Inglaterra, la primera en el mundo. El origen y evolución de la radio en Venezuela estuvo enmarcado el inicio de la radio en nuestro país por una serie de tensiones. Luis Roberto Scholz y Alfredo Moller iniciaron las gestiones para la primera instalación radial en Venezuela. Para lograr su cometido, convencieron a José Vicente Gómez, hijo de Juan Vicente Gómez, a través de su edecán Arturo Santana para que se asociaran y apoyaran el proyecto. El primer permiso radioeléctrico fue otorgado en 1926 por el gobierno de Juan Vicente Gómez a la emisora Aire, que transmitía en amplitud modulada AM para la ciudad de Caracas. El día inaugural se colocaron altavoces en la Plaza del Toro en Nuevo Circo. Su programación se basaba en la lectura de noticias de diarios caraqueños, programas de humor y música que podía ser en vivo o en disco.
En 1928, luego de los hechos ocurridos por los estudiantes en Caracas, el gobierno decide cerrar la estación. En sus inicios no existía publicidad y la emisora se sostenía con el arrendamiento de los aparatos receptores por los cuales se cancelaban 20 bolívares mensuales. La primera emisora en frecuencia modulada FM que emite su señal en el país es la emisora cultural de Caracas, que sería la única emisora FM hasta 1985, cuando el gobierno nacional otorga concesiones para emisoras comerciales. A partir de 1988 nacen emisoras de radio especializadas a diferentes públicos según su edad o género musical de preferencia. La década de los 80 fue beneficiosa para los cantantes venezolanos como Ricardo Montaner, Franco De Vita, Karina, Kiara, Guillermo Dávila, entre otros, debido a las leyes nacionales que establecieron la paridad de canciones entre artistas nacionales e internacionales. Probablemente nunca antes había escuchado su nombre, pero es el responsable de todas esas horas de estudio, diversión y entretenimiento frente a la TV. John Logie Baird nació en Escocia el 13 de agosto de 1888. Fue ingeniero, físico e inventor, dejando varios conocimientos relevantes y descubrimientos antes de fallecer a la edad de 57 años en Ixusson, en Inglaterra. El desarrollo del televisor no hubiera sido posible sin que primero se hubiera inventado el popular disco de Nick Lowe, desarrollado en 1884, el cual fue una de las bases para la emisión de imágenes por televisión tal y como lo conoces hoy en día. La primera prueba que se realizó de la televisión electrónicamente escaneada fue en el año 1935, cuando se llevó a cabo la transmisión de los Juegos Olímpicos en Berlín, competición que pudo ser transmitida en Alemania a todos los lugares públicos gracias a la televisión. Después de algunas modificaciones y mejoras, el prototipo del televisor finalmente en el año de 1927 se realiza la primera transmisión por televisión, la cual estuvo a cargo de la BBC y la CBS en Inglaterra y Estados Unidos respectivamente. Él le dedicó varios años de su vida a la investigación, estudiando cómo transmitir imágenes a distancia, entre otras cosas, logrando su cometido en el año 1924, cuando consiguió transmitir una imagen parpadeante de una cruz de Malta. 2 años después, nuestro inventor haría una demostración a un grupo de científicos retransmitiendo esta vez la imagen de una vieja marioneta, aunque la imagen no era para nada como las de hoy, era totalmente válida. Por otro lado, el televisor a color tuvo que esperar un poco más para la llegada de los usuarios. Fue aproximadamente en 1940 cuando se iniciaron los estudios para llevar el color al aparato. Aproximadamente en los años 50 se consigue finalmente desarrollar el sistema del trinoscopio, que diera lugar a poder disfrutar de la transmisión de colores en el televisor. En los años 20 comenzaron las emisiones televisivas. En 1927 la BBC realizó su primera emisión pública. En Estados Unidos tardó un poco más. La NBC y la CBS emitieron en 1930. Sin embargo, los primeros que usaron este sistema para hacer más efectiva su publicidad fueron los nazis. La aparición de la televisión en Venezuela fue lenta, dificultosa y con varios intentos fallidos, pero a partir de los años 70 y gracias al auge de los precios del petróleo, las situaciones se invierten y se produce una alta concentración de capitales en esas actividades. Los inicios de la televisión en Venezuela datan del año 1952. La primera estación televisiva en Venezuela fue la Televisora Nacional, fundada en el 22 de noviembre de 1952 durante el gobierno de Marco Pérez Jiménez. Sin embargo, ese mismo día la señal cayó y volvió a salir al aire el 1 de noviembre de 1953, cuando ya había nacido RCTV. Prosiguieron las vicisitudes de la empresa y a partir de 1974 pasó a ser propiedad del Estado, retransmitiendo la señal del Canal 8. La Televisora Nacional es la misma venezolana de televisión. PTV fue creada en el año 1968 en el gobierno del presidente Raúl Leoni, con el apoyo de la revista Time, el Grupo Cisneros y otras empresas extranjeras. En 1974 fue nacionalizada por Carlos Andrés Pérez, quien era el presidente para ese entonces en conjunto con PDVSA. En 1979, en el gobierno de Luis Herrera Campins, se decretó el uso del color en la televisión y se adoptó un sistema de color estadounidense. Los primeros canales conocidos en Venezuela son RCTV. Unos meses antes de que se normalizaran las transmisiones de la Televisora Nacional, el 15 de mayo de 1953 nació la verdadera pionera de la televisión venezolana, Radio Caracas Televisión. Venevisión se inauguró el 16 de agosto de 1953, pero con el nombre de Televisa. 5 años más tarde, en 1958, la empresa se declaró en quiebra, por lo que el canal se quedó en manos de los trabajadores hasta 1960, donde tomó la rienda la recién creada, para ese entonces, VENTEL.
Desde el 27 de febrero de 1961 hasta hoy se conoce como Venevisión, su principal accionista y dueño el multimillonario Grupo Cisnero. Televen nació en 1988. Esta televisora cubre casi el 100% del territorio nacional en señal abierta, aproximadamente el 98% del país. Los mayores accionistas de la corporación Televen son la familia Camero. Globovisión en 1994, dedicado a 24 horas a la información, ha tenido una línea crítica al gobierno de Hugo Chávez, por lo que continuamente recibe ataques, incluso ha sido victimizada de varios atentados. Puma TV. Nacida en 1995, este canal estaba dedicado exclusivamente a la música, pero a partir de octubre pasó a llamarse Canal I, propiedad del empresario Wilmer Ruperti. Meridiano TV. Nacido en 1996, su programación es 100% deportiva y pertenece al bloque de armas, que también es propietario del diario 2001, Meridiano y varias revistas. Con el pasar de los años, la publicidad va tomando forma y es definitivamente en el siglo XVI con la aparición de los periódicos donde de una manera definitiva la publicidad toma asiento. Se cree que fue en el The Times Hansley, periódico inglés, fundado en 1622, donde el primer anuncio de prensa propiamente dicho apareció. Más adelante, en la radio, en 1924, se advirtió su potencial efecto en los oyentes y surgieron los primeros programas patrocinados, mencionadas a modo de historias o canciones pegadizas. Hasta fue ocupada gran parte por Estados Unidos en la Guerra Fría. 3 décadas después, mermó su fervor por la aparición de la televisión con imagen. Hoy en segundo medio del ranking de audiencia, pero el cuarto en cuanto a inversión de publicidad. El primer comercial de televisión de la historia fue transmitido en Estados Unidos el 1 de julio de 1941. La empresa fabricante de relojes Bulova pagó $4 para un espacio en la estación de WNBC antes de un partido de béisbol entre los Dodgers de Brooklyn y los Phillies de Filadelfia. El spot de 10 segundos muestra una imagen de un reloj en un mapa de los Estados Unidos, acompañada por la voz en off que dice: Estados Unidos corre en el tiempo de Bulova.